100 lire che in America voglio andare. 100 lire le scarpette, ma in America no, no, no. 100 lire le scarpette, ma in America no, no, no. Suoi fratelli alla finestra, mamma mia, la sera andare. Vai, vai pure, oh figlia ingrata, che qualcosa succederà. Vai, vai pure, oh figlia ingrata, che qualcosa succederà. Soy Danilo Luis Farneda Calgaro. Nací en Villa del Rosario, en la primavera de 1957, en la vieja casona del abuelo José Farneda. Aquella casa tenía muchas habitaciones, una amplia galería techada y un jardín en el que destacaba una añosa planta de bugambilla o Santa Rita, con flores de color rojo intenso. Debajo de su amplia enramada pasé largas y serenas horas de mi primera infancia. Aquella casa había sido escuela, de ahí su diseño. El abuelo José la adaptó como vivienda familiar e instaló en las antiguas aulas una herrería y una carpintería. Fui el quinto de 9 hijos. A escasos 3 kilómetros de aquella casa natal estaba la chacra y las casas, como decíamos entonces, del abuelo el nono Gillo. Aquella casa tenía 3 salas de una planta que rodeaban un amplio patio central donde destacaba un enorme palo borracho de generosas flores rosas. Al centro del patio una pajarera de al menos 4 metros cuadrados, con un arbolito en su interior y decenas de pájaros autóctonos. Yo tenía 2 años cuando el nono Gillo falleció. Él había emigrado desde el Véneto prealpino junto a su madre, su padrastro, 2 medios hermanos, y aquello fue por el año 1875. En esa casa, a partir de la muerte del nono Gillo, fue reconocida como la casa del abuelo Juan. En sus potreros y tierras de cultivo, en las tertulias interminables a la luz temblorosa del candil o del más moderno farol de mantilla, el recordado sol de noche, aprendí a amar el pasado familiar. Mi padre, a quien sus congéneres llamaban respetuosamente Don Ismael, formó parte del primer grupito de taxistas de Chajarí. No eran más de 3 o 4. Su parada oficial estaba frente a la panadería Adalid, en calle Sarmiento, casi avenida Belgrano. Para acercarnos al lugar de trabajo y seguramente por otras razones, la familia se trasladó desde Villa del Rosario a Chajarí. Nos mudamos al barrio El Tropezón, donde permanecimos el tiempo necesario hasta que estuvo habitable la casa que, con un esfuerzo ímprobo, construyeron mis padres en la intersección de calle Pablo Estampa y la avenida Belgrano. Mi infancia más consciente transcurrió en ese barrio, en esos espacios. El Colegio de la Inmaculada, de los Hermanos Maristas, la Parroquia María Auxiliadora, los amigos del barrio con quienes compartía tardes de fútbol en la calle o en alguno de los numerosos baldíos que por entonces abundaban, o en el Parque Tambor de Tacuarí. Aquellos lugares conformaron
ese torrente de vida donde se fue moldeando el guijarro inicial de mi propia personalidad. Desde muy pequeño supe que la vida no era solo presente y futuro, que había un pasado con un horizonte totalmente desconocido, más allá de los mares. Las preguntas se agolpaban y las respuestas siempre quedaban a medias. Los primeros inmigrantes, cargados de años y recuerdos, se nos iban. Y con ellos también se empobrecía y a veces, lamentablemente, se perdía para siempre la memoria de la Madre Tierra. Eran nuestros queridos tanos. ¿De qué lugar provenían? Vicentini, contestaban los míos. ¿Pero de qué pueblo, de qué ciudad? Y viene a la memoria el recordado dicho popular que repetía mi madre Juanita: Veneziani gran signori, Padovani gran dottori, Vicentini magnagati, Veronesi tutti matti. Venecia, Padova, Vicenza, Verona, para mí eran solo nombres de ciudades totalmente desconocidas. Las preguntas siempre fueron más que las respuestas. ¿Por qué dejaron su tierra natal? ¿Cómo vivían antes de partir? ¿Cuál era el pasado remoto? ¿Cuál la estirpe? ¿Y cómo es que terminaron en Argentina y en este rincón del noreste entrerriano? ¿Por qué no en Estados Unidos o en Brasil o en tantos otros destinos por donde se esparció la gran inmigración italiana iniciada a mediados del siglo XIX? Por cierto, las preguntas de mi infancia quedaron aparcadas largo tiempo, hasta que en julio del año 1985 tuve la oportunidad de viajar por vez primera a Italia. ¡Cuánta ilusión! Tenía entonces 27 años. En diciembre de aquel mismo año hice mi primer viaje desde Roma hacia el Arco Alpino. Me encontré con un hermano marista de apellido Panozo, el mismo de mi abuela Elisa. La musicalidad en el hablar, su porte, sus ojos, todo me hablaba de mi gente, de mis queridos gringos del noreste entrerriano. Y entonces reverdecieron las preguntas de la infancia y comenzó en aquel momento un itinerario que ya lleva más de 35 años buscando información, cotejando documentos, transitando los espacios de nuestros abuelos, preguntando, siempre preguntando. No fue fácil dar con el hilo primordial. Por cierto, aquellas preguntas más intimistas, de carácter personal, poco a poco fueron encontrando otros horizontes, muchos más amplios, que rompían las fronteras del núcleo familiar. Fui tomando conciencia que el mismo contexto histórico, el mismo contexto geográfico de los Farneda o de los Calgaro, era el contexto de los Meneghini, de los Borgo, Fabrelo, Cornolò, Busato, Comparin, Dalla Fontana, Martini, Lanaro, Lobato, Zanini, Calgaro, claro que sí, Cenere, Lorenzato, Dalmaso, Brunello, Zuccatto, Bugna, Stella, Dalmolin, Masetto, Molo, Berta, Scatolaro, Marzorati, Bertoldo, Malgarin, Fucineco, Rader, Zambon, Benetti, Leder, Toniolo, Lisa, Succo, Belloni, Lunardello, Borghesán o Roncaglia. Y aquí me quedo,
para no alargarme más en el listado. Todas estas familias, y muchas más, tienen el mismo contexto originario: el noreste italiano, la región véneta, sobre todo la prealpina. Y de este modo, lo que en un principio fueron preguntas casi personales, se fueron convirtiendo en cuestiones compartidas con un amplio abanico de familias. Durante estos años he podido disfrutar de reiterados viajes hacia los pequeños caseríos y poblados que un día vieron partir a nuestros queridos abuelos. No ha sido ni sigue siendo un viaje en solitario. He contactado con muchas personas: historiadores, políticos, sociólogos, administrativos de registros civiles, sacerdotes. Ellos me permitieron investigar en los registros parroquiales, y fue especialmente en este espacio, en los viejos registros de parroquia, donde mis apuntes se llenaron de fechas, de nombres, de apellidos. Y poco a poco fui desenredando la maraña genealógica y pude reconectar con las ramas familiares de quienes se habían quedado afincados en la tierra madre. Entonces la investigación dio otro salto, porque a partir de ese momento se pudo restablecer el vínculo que se había perdido. Después de la partida de nuestros inmigrantes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial habían destruido poblados y provocado profundos cambios sociales y también económicos en la región. A partir de estos traumáticos acontecimientos, la memoria familiar de uno y otro lado del Atlántico quedó fuertemente comprometida. De hecho, una de las consecuencias de mis incursiones por la región fue devolver a los pobladores locales la conciencia del generoso desarrollo del árbol genealógico más allá de los mares. Muchas familias habían perdido ya la memoria de sus familias que habían emigrado. El pasado personal, familiar, se encontró entonces con rostros concretos: con Ítalo en Vicenza, con Enzo y su esposa Clelia en Breganze, con Claudia, Massimo, Rosetta, Renato y sus hijos Bárbara, Giancarlo, Enrico, en Arciero. En todo este peregrinar de la mente y del corazón, pude hacer realidad la recomendación que recibí de Terencio Sartore, aquel eminente historiador que entrevisté en Schio a mediados del año 1986. La historia, afirmó Terencio, entra por los pies. Y me insistió: Danilo, la historia entra por los pies. Y yo hice realidad el paradigma de este querido amigo. He recorrido el paisaje palmo a palmo, en todas las direcciones y en todas las estaciones. Me he quedado atrapado por una nevada de casi 1 metro en Calgary y casi sin aliento subiendo el monte Grappa, quedando extasiado ante el imponente marco que rodeaba la tierra, donde un día fueron poderosos señores feudales, los Farneda. Junto a esta rica experiencia sensorial de ver, oler, sentir, latir, andar el paisaje de nuestros abuelos, estaba la más ardua y sistemática tarea de buscar y ordenar la información que a borbotones y de manera desordenada surgía aquí y allá. Y con esta mochila experiencial y teórica
a rebosar, fue creciendo la necesidad de ordenar la información. En una primera instancia, ya por el año 1988, compartí los datos más relevantes que había logrado obtener con mi familia más directa, y desde entonces el interés por conocer algo más de los abuelos comenzó a contagiarse entre otros miembros de la familia. ¿Cuántas veces me han preguntado: Danilo, ¿para cuándo el libro? Y yo respondía: ya llegará. A medida que la información crecía, se fue imponiendo en mí la idea de compartir toda esta riqueza con una mirada más inclusiva, es decir, abarcando aspectos comunes a más familias. Me sentí llamado a romper los límites iniciales de mi investigación para ir más allá de la frontera familiar. Esta idea se convirtió para mí en un eje motivacional y en un criterio de base para ordenar el contenido del libro que ahora estoy presentando. Si bien el trabajo se enmarca en lo que podemos denominar historia intimista, es indudable que aporta elementos muy importantes de cara a la comprensión identitaria de un colectivo que traspasa los límites genealógicos de la familia Farneda o de la familia Calgaro. 2/3 partes del libro brindan datos de interés histórico, geográfico, cultural, sociológico, que involucran esa esfera más amplia en la que crecieron todos nuestros abuelos. Y como digo, esas realidades no tienen nombre ni apellidos propios. Conforman el humus vital de donde provienen los inmigrantes vénetos que se afincaron en el noreste entrerriano. Entiendo que los aspectos más intimistas también resultan pedagógicamente importantes, significativos, ya que con las semejanzas y diferencias podemos encontrar cada uno de nosotros, cada una de las familias, los mimbres propios de nuestras identidades familiares. Es más, en lo personal estoy convencido que un estudio con estas perspectivas brinda una aportación original, necesaria, de cara a la construcción dinámica de la identidad de nuestros pueblos. Me he preguntado muchas veces si no se trata de una asignatura pendiente para todos, pero en especial para las nuevas generaciones. Quizás les llame la atención que el título dialogue con la lengua véneta y castellana. Andemo in Merica, del Véneto al noreste entrerriano. En realidad, muchos fueron los títulos imaginados. Pocos días antes de enviar el texto a la imprenta, me decidí por este, que tiene un doble carácter. Por un lado simbólico, histórico, y por otro lado descriptivo. Histórico y simbólico porque retoma el leitmotiv, el eslogan que hizo soñar con un pan menos duro a generaciones enteras de empobrecidos campesinos italianos. Y descriptivo porque narra la epopeya concreta de un grupo de familias en su itinerario como inmigrantes desde el Véneto prealpino al noreste entrerriano. El índice general tiene una clara función didáctica porque facilita la visión general del contenido. Metodológicamente, el trabajo es de carácter histórico-crítico, ya que busca comprender cada situación en sus contextos, sean los más inmediatos o los más amplios y generales. De este modo, el libro propone al lector
un juego de miradas que va de lo particular a lo general y vuelve a lo particular para retomar lo general. De una manera cíclica vamos jugando con esas miradas. Después de una profunda y profusa introducción, en la que básicamente desarrollo los porqué de la investigación, propongo un breve estudio del fenómeno inmigratorio y de sus causas. Porca Italia, andemo via. Trato de comprender los amores y desamores que entraron en juego en el fenómeno inmigratorio. Comparto a continuación la descripción del panorama histórico y sociocultural italiano, centrando la mirada en el origen de la población veneta. La mirada se agudiza para describir con mayor esmero la tierra de nuestros ancestros, sus condiciones geográficas, su devenir histórico. Traigo en estos capítulos testimonios de época, como el del párroco de Arsiero durante los años de la peste o de la invasión austríaca. Desde un movimiento de apertura a lo general, propongo detenernos en los aspectos que definen la idiosincrasia de los pobladores de los valles y montañas del Alto Vicentino, dialogando con vivencias personales que entroncan con ese pasado común. Es el amplio capítulo dedicado a la civilización rural. Analizo los detalles de la esfera cultural de la que proceden nuestros queridos abuelos. No cabe duda que este apartado podrá enriquecerse hasta el infinito desde el anecdotario que atesore cada uno de los lectores, lo que hará del texto una ventana abierta a infinidad de recuerdos. Al menos eso espero. La llegada de los primeros colonos a la tierra que les dio cobijo, las circunstancias históricas, geográficas y culturales con las que se encontraron y desde las cuales relanzaron sus vidas, conforma el capítulo que he titulado La Tierra Prometida. Me pareció necesario hacer este ejercicio de colocarme en la mirada, en los sentimientos, en las experiencias de nuestros abuelos, llegados primero a Buenos Aires y después de la cuarentena pasada en el hotel de inmigrantes, unirse a esa epopeya por un pan menos duro en la naciente colonia Villa Libertad. Una experiencia piloto que un tal Pablo Estampa, italiano él también, estaba dirigiendo en el noreste entrerriano. En los dos capítulos finales propongo un repliegue al pequeño mundo familiar, recuperando con esmero, al tiempo que muy escuetamente, la historia familiar y la biografía de los ancestros Calgaro y Farneda. El lector, que no pertenece a estas dos ramas familiares, quizás considere que son capítulos de menor interés, y puede que sea. Personalmente considero que esta aproximación podrá despertar la memoria de otras biografías paralelas, de otros apellidos y circunstancias diversas, pero estrechamente relacionadas. Es de honestidad para todo investigador señalar tanto las posibilidades como los límites de su trabajo. Ciertamente, como historiador, me hago cargo del camino metodológico desarrollado. Los diálogos con expertos, tanto en Italia como en Argentina, la multiplicación de viajes realizados a la tierra de los abuelos, la lectura de numerosos estudios o las interminables tertulias con quienes atesoran la memoria de un pasado tan querido,
el recorrido sereno, yo diría hasta contemplativo, de los espacios que dejaron nuestros abuelos, aportan un bagaje informativo ingente. Y esas fueron y son mis fuentes. Esta rigurosidad en el desarrollo del método histórico no está cerrada a otras iniciativas, a otros estudios que confirmen, corrijan, enriquezcan esta tarea que he abrazado con mucho esfuerzo y no menos pasión. Sueño con que mi trabajo despierte muchas preguntas y avive, como dije anteriormente, el gusanillo por saber algo más y, si es posible, saberlo mejor. Son temas en los que se juega nada menos que la respuesta a esa pregunta que late en el interior de cada persona, de cada pueblo. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? Deseo que el lector encuentre en estas páginas el hilo conductor de una identidad desde la cual profundizar y en algún caso quizás iniciar un diálogo con sus raíces, un diálogo quizás por demasiado tiempo relegado. A la vez, espero endulzar la memoria de quienes ya peinamos canas y tuvimos la fortuna de compartir con nuestros primeros tanos inmigrantes, con nuestros abuelos, con nuestros padres, los retazos de historia que en este libro evoco. Creo que pertenecemos a una generación bisagra. Tuvimos la enorme fortuna de vivir con nuestros tanos, de escucharles, de dormirnos en sus brazos. Reconocer y transmitir a nuestros hijos ese legado cultural, identitario, considero que es el mejor homenaje que podemos ofrecerles. A los lectores más jóvenes los invito a sostener el desafío de una memoria agradecida que sin duda despertará en más de uno el deseo de futuras incursiones en la historia de la propia familia. No quiero terminar esta presentación sin dar las gracias de corazón a las distintas personas que han sido mis compañeras de viaje en esta aventura. Ha sido tan largo el camino que es imposible recordar y detenerme en cada una de estas personas. No quiero olvidar el apoyo encontrado en la congregación de los hermanos maristas, desde cuyo seno hice mis primeros viajes a la terra dei nonni. Un reconocimiento a los párrocos de Arsiero, Bregance y Fara Vicentino, al historiador don Terencio Sartore por sus sabios consejos, a los parientes italianos que me abrieron las puertas de sus casas y también las puertas de sus corazones. Un agradecimiento muy especial a mis queridas familias, a los Calgaro y a los Farneda, a todos los Calgaro de Villa del Rosario, pero especialmente a mis abuelos Juan y Elisa, a su hijo Lolo, a su esposa la tía Negra. Ahí, en la casa del abuelo Juan, aprendí a amar un pasado por largo tiempo desconocido. Gracias a Juanita, mi madre, por las interminables tertulias y por haberme regalado la memoria entrañable de sus conversaciones con el nono Gillo, con su tía María, y también por haberme endulzado los oídos con los versetos y los cantos alpinos aprendidos en su infancia. Gracias a los tíos Américo y Víctor Farneda por acoger y compartir con entusiasmo la búsqueda de las raíces comunes de una gran familia que, por cierto,
había perdido totalmente las referencias primeras. Gracias a mis hermanos y hermanas por el apoyo recibido de parte de cada uno de ellos en este largo caminar. Un gracias muy especial para Néstor, que leyó e hizo las primeras críticas a los apuntes iniciales. Gracias también a Juan José, que si bien recibe este agradecimiento desde el cielo, aportó mucho entusiasmo y enorme interés sobre mis primeros escritos en referencia a estos estudios. Gracias a mi hermano Jorge, el Pata, y a Miriam, que desde Chajarí forman ahora el frente logístico para la distribución del libro. Finalmente, gratitud y reconocimiento a mi esposa Rocío por haber leído y releído las innumerables páginas escritas y reescritas, también aquellas que fueron quedando en el camino y que no han sido incluidas en este trabajo. A ella y a mis hijos Danilo, Gonzalo y Pablo, un gracias enorme por la paciente aceptación de los tiempos entregados a este proyecto y robados al espacio familiar. Termino, y lo hago haciendo referencia a unos párrafos del epílogo con los que cierro mi libro. Cito: somos fruto de la capacidad de metamorfosis de un puñado de hombres y mujeres que optaron por reinventarse ante la necesidad de dignificar sus vidas. En nuestra sangre corre el fuego sagrado de la humanización, tan amenazada en nuestros días. El lector podrá sacar sus propias conclusiones. Doy testimonio de haber encontrado en la vida de Inoni los mimbres esenciales que hacen posible nuestro crecimiento como seres humanos. Centralidad de la familia, amor al trabajo, capacidad de sacrificio y resiliencia, apertura al conocimiento y a lo nuevo, cultivo de una profunda espiritualidad. Esas son nuestras fuentes. No las olvidemos. Somos lo que heredamos de nuestros ancestros, ciertamente, pero no solo eso. También somos artífices tanto de la necesaria conciencia de ese humus cultural y familiar del que venimos, como de lo que queremos ser. Muchas gracias por vuestra paciente y atenta escucha.